Hola arquinautas, bienvenidos a esta sección denominada Arquireseñas, donde cada semana les traeré un resumen sobre una importante obra de la arquitectura mundial. Mi nombre es Luis y este es mi canal Arcleo. Comencemos. Museo Nacional de Qatar. Ubicado en el desierto, donde se levanta el Palacio Real del jeque Abdullah bin Jassim Al Thani, un hito de principios del siglo XX de importante valor patrimonial para Qatar. El Museo Nacional, diseñado por Atelier Jean Nouvel, está dedicado a la historia de Qatar. Su arquitectura evoca de manera simbólica el desierto en su dimensión silenciosa y eterna, pero también la modernidad y la audacia que vino a trastocar lo que parecía para siempre imperturbable, reflejando las contradicciones de la historia. En una postura que podría considerarse utópica, la forma del edificio se inspira en la rosa de las arenas, la primera arquitectura creada por los efectos de la naturaleza, como el viento y el rocío, resultando en una estructura sorprendentemente compleja para una formación natural. El resultado fue un edificio de 350 metros de largo compuesto por grandes discos que se intersectan generando formas geométricas que conforman tanto los espacios interiores como los voladizos y espacios exteriores, con un enorme desafío técnico que coloca a esta arquitectura a la vanguardia de la tecnología, al igual que lo está Qatar en la actualidad. El museo se organiza en torno al Housh, un patio central rodeado de edificaciones, con un recorrido en espiral que finaliza ante el antiguo Palacio Real, que ha sido restaurado. A medida que se recorren los diferentes volúmenes, nunca se sabe cómo será la arquitectura del próximo espacio, debido a los discos que se proyectan en diferentes inclinaciones. El Housh, o patio central, puede albergar eventos al aire libre y se encuentra vinculado a los espacios exteriores del antiguo palacio, conectando con un paseo marítimo que permite pasear por la orilla del agua. El edificio es muy eficiente energéticamente, ya que los discos que componen la estructura son pesados y forman un colchón protector contra el sol, además de crear largas sombras protectoras cuando éste incide desde el este o el oeste. Por otro lado, la climatización de espacios interiores resulta muy económica, debido a las pocas aberturas que posee el edificio, las cuales están retranqueadas y nunca las toca el sol. Y hasta aquí por hoy, arquinautas. Si quieren profundizar sobre el tema, tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon, por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.